La gente sabe muchísimas cosas. Ojalá pudieran compartir ese conocimiento con todo el mundo. El podcast de Alternatus, donde encontrarás a los expertos sin doctorado. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, o la hora que sea donde nos estén escuchando. ¿Cómo están? Yo soy Flor Fuentes Paniagua, psicóloga y creadora de este proyecto, y estamos en otro capítulo de La Gente Sabe Cosas, el podcast donde invitamos a gente a que nos hable de lo que sabe, ya sea por su experiencia, sus reflexiones, sus intereses o porque lo han estudiado. Y en este día tengo conmigo a Tzitziliini Ortega. Hola Tzitzi, ¿cómo estás? Hola Flor, bien, muchas gracias. Espero que igual los que nos están escuchando también se encuentren bien donde quiera que estén. Muchas gracias. Es un gusto tenerte y te agradezco mucho que te des el tiempo porque sé que eres una mujer muy ocupada. Entonces, gracias por darte el tiempo para hacer esto. Me gustaría que te presentaras un poco más a detalle qué sería importante para nuestras escuchas que sepan de nuestra invitada del día de hoy. Bueno, antes que nada, igual quiero agradecerte la invitación por querer conocer un poquito más de lo que hago a nivel académico. Y bueno, yo me llamo Tzitziliini, actualmente vivo en la Ciudad de México, soy trabajadora social de profesión y me encuentro estudiando un posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, donde investigo la respuesta social a la crisis climática, específicamente la dimensión emocional en el activismo climático. Y bueno, por otro lado también me encantan los chocolates, me gusta mucho leer y amo a los perritos. Oh, me encanta, me gusta mucho cuando se añaden esos detalles para conocer más como a nivel humano, ¿no? A la persona, no solamente como a un currículum, sino a la persona, a quién es. Bueno, y justo el tema que el día de hoy vamos a hablar es pues acerca de este interés y de lo que tú has encontrado a partir de tus investigaciones, de tus estudios, en cuanto a la dimensión emocional en activistas climáticos, que me parece un tema súper fuerte, la verdad, muy fuerte. Creo que cuando nos conocimos te dije, wow, qué tema tan fuerte, y tú me dijiste, sí, pero también es muy importante, y cada vez va a ser más importante, así que alguien lo tiene que estudiar, ¿no? Sí, exacto. Bueno, cuéntanos un poco de cómo ha sido tu trayectoria, cuáles han sido, como ya sabes, a nivel de interés, el elegir irte enfocando hacia estos temas. Bueno, por un lado, porque como bien lo mencionas, me parece que es importante comprender la dimensión humana de los problemas ambientales, y creo que también es importante que las ciencias sociales tengan un papel protagónico en el estudio de la crisis climática, porque para empezar es un problema que es generado por el comportamiento humano. Claro. Entonces, creo que también es importante como partir de ese punto. Y en el caso también de la crisis climática, pues las emociones son importantes porque el problema nos está generando respuestas emocionales ante la imprevisibilidad o la incontrabilidad que está suponiendo los efectos que estamos viviendo actualmente. Entonces, por un lado también, no todo es negativo, me parece. Creo que también las emociones nos pueden brindar elementos importantes para comprender cuáles serían algunos elementos que podríamos hacer que estimularan la respuesta social al problema, y cómo también podemos manejar estas emociones desagradables para que más personas puedan actuar. Ok. Bueno, son entonces varias dimensiones, ¿no? A partir de las cuales a ti te interesa trabajar esto, no solamente, porque cuando yo pensaba en tu tema, pensé que estaba más enfocado hacia cuáles son las emociones que experimentan las y los activistas climáticos, y cómo gestionarlas, digamos, ¿no? Pero creo que va mucho más allá, no solamente es eso, sino en toda la dimensión humana, también de los impactos y también de las causas, ¿no? De esta crisis climática. Sí, exacto, sobre todo porque también las emociones nos ayudan a entender, por ejemplo, por qué actualmente también hay mucho auge del negacionismo de la crisis climática, a pesar de que
cada vez estamos viviendo los efectos. Creo que en México estamos pasando por ondas de calor, incendios, incluso huracanes, que nos hacen darnos más cuenta que es un problema con el que ya nos estamos involucrando de manera más cercana. Y a pesar de eso, encontramos a personas que aún siguen negando el cambio climático o incluso lo minimizan. Entonces, las emociones también nos pueden ayudar a comprender por qué esas personas se están alejando del problema en vez de actuar como sería lo lógico en este caso, ¿no? Wow, qué fuerte pensar en la dimensión emocional del negacionismo. O sea, ¿para qué funciona a nivel emocional evitar u omitir que algo está sucediendo, ¿no? Sí, y de hecho también puede ser que es algo natural. Algunas situaciones que nos hacen sentir incómodos, incómodes, nos hacen que nos alejemos del problema, como que todos tenemos ciertos temas que a lo mejor nos atraviesan o nos tocan o no queremos estar de manera más cercana por las emociones incómodas que nos atraviesan. Y lo mismo pasa con el cambio climático. Hay muchas personas que, por ejemplo, si seguimos señalando mucho la responsabilidad que tiene el individuo o generándoles mucha culpa o vergüenza por el comportamiento que están haciendo, eso en lugar de que actúen, va a hacer que se alejen del problema y no quieran ser parte de la solución. Entonces también es muy importante sobre cómo estamos informando sobre el cambio climático, que también se está estudiando mucho, y qué emociones podemos estimular para que las personas, en vez de sentir que sí tenemos parte de culpa, somos parte del problema, pero también es importante saber que somos parte de la solución. Claro. Hace poco yo estaba pensando en eso, que generarle culpa a alguien que tiene privilegios no va a hacer que actúe o que cambie su perspectiva. Al contrario, generalmente va a hacer que se polarice todavía más y que incluso adopte actitudes de apatía, de indiferencia y como hasta de abuso, de pues sí, claro, yo tengo privilegios y que, ¿sabes? Y creo que justo la culpa, aunque puede ser una emoción que te diga, oye, tal vez no estás haciendo lo que necesitas hacer para ser congruente contigo misma, la culpa también pues tiene este efecto de sentirte juzgada, ¿no? De sentirte como, ay, y es incómodo, a nadie nos gusta sentir culpa, pero sí creo que no es el enfoque ideal para acercarnos a las personas y decirles, mira, te bañaste en 15 minutos y ahora por tu culpa el mundo tiene menos agua, ¿no? Sí, como que es muy difícil encontrar ese equilibrio, porque como dices, es importante que nos sintamos un poquito responsables de lo que está ocurriendo, pero también es importante como que no, o sea, también creo que es importante eso y hay algunas cosas que se nos olvidan, que sí podemos hacer cosas de manera individual, pero es importante no quitar el dedo del renglón de que son las corporaciones, las personas que tienen más privilegios, como dices, el 1% de la población que más contamina y que desgraciadamente las personas que menos han hecho por contribuir en el problema son las que ahorita están sufriendo los impactos de la crisis climática. Entonces también es importante no olvidarnos de eso. Claro, totalmente. Y en esta trayectoria, por este interés y esta perspectiva que tienes, ¿cómo te ha atravesado a ti? Porque estos son temas que quienes se acercan a esos temas, pues también te tocan, reconoces que a ti te tocan esos temas. Entonces, ¿a ti cómo te ha tocado este tema del cuidado ambiental, del activismo? Bueno, fue y sigue siendo una fuente de esperanza y motivación para mí. Si bien es importante entender, bueno, igual lo podemos hablar un poquito más adelante, pero si bien es importante entender que hay diferentes formas de activismo, hay muchas ideologías incluso que se pueden encontrar en el activismo climático. Hay una dedicatoria de un libro que se llama Política Apasionada, que justo el tema central son las emociones en los movimientos sociales y que siempre he tenido presente en mi trabajo. Y dice, para todos aquellos que luchan con pasión. Es una dedicatoria muy bonita para mí porque siento mucha admiración por todos los activistas y defensores
que día con día, incluso a riesgo de su propia vida, luchan por la vida. Y quiero que el trabajo que realizo en el tema de emociones y activismo contribuya a que se reconozca la labor importante que hacen estas personas. Recordemos que en México es uno de los lugares más violentos y riesgosos a nivel mundial para quienes defienden el territorio. Sí. Y también mucho de eso se debe a que hay mucho estigma hacia los activistas o hacia incluso quienes se manifiestan ante una inconformidad ante el gobierno. Cierto. Y bueno, y justamente en lo personal a mí me da mucha esperanza de que vale la pena seguir luchando por lo que aún se pueda salvar, a pesar de que sabemos que hay cosas que ya son irreversibles en este punto de la crisis climática, pero también ha hecho que se refuerce mucho mi amor por el planeta y los otros seres con los que compartimos hogar. Incluso también ha sido una experiencia espiritual al comprender más de cerca nuestra interconexión con todo, ¿no? Y es un tema que me permite estar en aprendizaje constante y eso agradezco mucho, lo agradezco mucho. Qué bonito que tu enfoque, tu aproximación a ello lo que hace es cultivar más bien una esperanza y es que no quiero decir ilusión porque ilusión es como que nunca va a pasar, ¿no? Pero sí una perspectiva de que otro panorama es posible y que tú puedes desde este trabajo pues alimentar y acercarte a ese panorama que puede ser posible. Y de hecho, ahora que lo comentabas, pensaba en que estas perspectivas que ponen el foco en las personas, en quienes están luchando, en quienes están proponiendo, en quienes están teniendo iniciativas, son muy valiosas porque si bien sabemos que el 1% de la población, las corporaciones, los gobiernos que dan permisos, etcétera, son los mayores responsables y son quienes toman las decisiones que más afectan, el enfoque reformista, por ejemplo, es que se tiene que cambiar la ley y así, como que tampoco no es mi favorito, ¿sabes? Pues es que entonces hay que pedirle al gobierno, ¿no? Y entonces la solución va a estar en el gobierno. Entonces me gusta mucho que tu enfoque ponga la atención y el centro en las personas que están buscando sostener e imaginar otros mundos. Sí, es que justamente como lo dices, creo que si buscamos soluciones en el gobierno, ya hemos visto que no está pasando nada. Llevamos más de 20 COPs y no se toman medidas. Incluso vemos que este año están deforestando la Amazonía como para poder llevar a cabo la COP de este año y pues no son soluciones que están llegando a ningún lado. Entonces me parece importante saber que nosotros tenemos agencia como para poder hacer presión a que haya cambios. A lo mejor no a escala global, yo creo que es más importante contextualizar las soluciones desde lo local, porque son diferentes las condiciones de un lugar a otro. Pero sí me parece importante lo que mencionas, de que somos nosotros los que debemos impulsar el cambio. Sí, totalmente. Y respecto a esto de contextualizarlo a un nivel comunitario de alcance inmediato, digamos, creo que eso también alimenta y hace más concebible el tener una esperanza en que puedes tener un impacto cuando piensas en tu entorno inmediato o en tu entorno cercano. Porque si pensamos es que yo desde aquí, desde mi comunidad, voy a hacer algo para el derretimiento de los polos, está como más difícil, hay muchas más capas que van a, pues no imposibilitar, pero sí obstaculizar y dificultar que tu impacto, que puedas ver tu impacto, ¿no? Pero sí creo que el enfoque en lo local, en lo que está a tu alcance, es no solamente mucho más sencillo de sostener, sino que también es una forma de verlo que da más esperanza de que, ok, lo que estoy haciendo sí genera un impacto y eso pues refuerza que siga teniendo acciones e intereses en ello. Y también lo que muchos activistas dicen, ¿no?
imagínate que todas, todos, todes tengamos esta perspectiva de que lo voy a hacer por mi entorno cercano, ¿no? Entonces seríamos muchísimas personas haciendo lo que podemos en nuestro entorno cercano y así se va generando un cambio global, ¿no? Sí, sobre todo porque también nuestro entorno cercano es a lo que tenemos primero apego, ¿no? Siempre tenemos un apego a todo lo que nos rodea de manera inmediata y obviamente eso también puede escalar con el tiempo de, sí, amo mi territorio, amo mi comunidad y pues también quiero que ese amor a la comunidad que yo tengo se extienda a algo más allá, ¿no? Y eso también es importante, que es un primer paso como para que nosotros sintamos apego hacia los demás seres, hacia otros lugares, incluso que nunca vamos a conocer, pero que amamos por el simple hecho de que sabemos que también es importante en nuestra supervivencia y en nuestras relaciones. Claro, claro, el reconocer que ahí hay una vida y reconocernos también partícipes o interconectadas, como decías, con esa vida, ¿no? Bueno, quería preguntarte, ¿tú cómo entendiste en este trabajo el activismo climático? Que creo que es como partir eso en dos, ¿no? El activismo en sí mismo y el activismo climático. Bueno, para empezar, un punto de partida es que el activismo es uno de los mecanismos que impulsa el cambio social junto con los movimientos sociales y otros procesos que podemos encontrar. Pero en el caso del activismo climático, de manera general, es una fuerza que busca impulsar acciones que aborden la crisis climática. Sin embargo, como te mencionaba al inicio, el activismo es heterogéneo y con diferentes visiones. Por ejemplo, hay activistas que pueden agruparse en la corriente ecologista que identifica al capitalismo como la causa principal de la emergencia climática, busca soluciones locales y una de sus demandas principales es la justicia climática para quienes ya están viviendo los efectos de la crisis. Por otra parte, también podemos encontrar activistas que pueden ser ambientalistas, que consideran que la tecnología es la solución a la crisis. Eso creo que también está muy interesante, porque ellos dicen que, por ejemplo, la ingeniería puede resolver el problema ambiental, pero no es necesario cambiar las estructuras económicas. Entonces, esa es una diferencia importante a considerar. Pero también podemos encontrar otros activistas que son denominados posapocalípticos, donde ellos señalan que hay algunos impactos del cambio climático que son irreversibles. Y ellos señalan que es importante partir de la aceptación de la pérdida. Además, no confían en las instituciones como para resolver el problema. O también podemos encontrar activistas transicionistas, que son más comunes en países del norte global como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, que promulgan una revolución ecológica y se encuentran construyendo pueblos o asentamientos que se denominan comunidades en transición, donde lo que buscan es ser autosuficientes, que ellos sean los que produzcan su propia energía, buscan producir su propia comida, tener relaciones más estrechas en comunidad entre ellos. Y bueno, de ahí a que sea importante contextualizar el activismo. Y bueno, esto también va a depender las estrategias que emplean y las emociones que lo caracterizan. Eso también es un punto importante, que todos estos activistas sienten emociones diferentes y por tanto también sus estrategias para abordar la crisis climática van a variar de un contexto y dependiendo de la ideología. Ay, qué interesante, qué interesante. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de qué emociones se presentan en algunos de estos tipos de activistas que mencionaste? Sí, por ejemplo, los activistas posapocalípticos rechazan por completo la esperanza. Ellos precisamente como dicen que el cambio climático ya tiene efectos irreversibles, es mejor partir del dolor de la pérdida y de eso salvar lo que se puede salvar. Por otro lado, también hay activistas que propulsan o promulgan lo que se denomina esperanza radical, que es también un concepto que está actualmente muy, muy presente en la literatura sobre emociones y activismo climático,
en el que dicen que es importante tener esta esperanza de que un futuro mejor se puede lograr, que es importante tener presente la construcción de imaginarios diferentes a los que está impulsando el capitalismo, de que no importa los efectos que tenga la lucha, pero que es importante continuar luchando a pesar de todo. Wow, qué interesante. Yo cuando pensaba en este episodio me preocupaba porque pensaba, ¿qué tal si le voy a hacer una pregunta súper difícil a Tsitsi de qué estás considerando como activismo, ¿no? Porque qué tal, o sea, como que lo que esconde, hay una agenda escondida abajo de esa pregunta. Y es, ¿compartir una noticia en Instagram es activismo? ¿O hacer intervención directa es activismo? ¿O hacer organización? O sea, ¿qué sí es activismo y qué no es activismo? Y como por ahorita lo que escucho de tu respuesta es, lo que hay que hacer no son estas definiciones categóricas, sino contextualizar los diferentes tipos de activismo. Sí, exacto. De hecho, algo muy característico que ocurrió a partir de que se da los movimientos de Fridays for Future o Extinction Rebellion en 2019 es que, por ejemplo, hay muchas infancias, muchos jóvenes que están tomando papel protagónico en la lucha contra la crisis climática y ellos se caracterizan por hacer un activismo desde las redes sociales, ¿no? Para precisamente porque buscan que su público sea también otros jóvenes que continúen en esta lucha porque finalmente ellos señalan que van a ser los más afectados en unos años cuando los efectos se estén mucho más se estén agudizando más. Ok, qué interesante. También, por ejemplo, yo he visto que sí tienen diferentes alcances, ¿no? Cada uno tiene diferentes alcances y propósitos, ¿no? O sea, no podríamos catalogar como un activismo y entonces ese es el activismo, porque creo que también todo lo que limita, o sea, todo lo que delimita y pretende definir termina limitando, ¿no? Y descartando e invalidando otros esfuerzos que pueden llegar a ser, pues, valiosos o que pueden llegar a ser los únicos a los cuales ciertas personas pueden llegar a tener alcance, ¿no? Sí, sobre todo porque creo que es importante también reconocer que hay otros activismos que son importantes en la lucha climática y es algo que también se está viendo en los últimos años, esta intersección entre activistas de diferentes movimientos como los antiespecistas, antirracistas, anticolonialistas, las feministas, que están reconociendo que todos estos sistemas de opresión como el capitalismo, el patriarcado, el especismo, el colonialismo, son luchas que comparten una misma causa en común, que finalmente son los que han mantenido el planeta en deterioro y todas las formas de vida. Entonces creo que también es importante reconocer que la lucha climática no solamente es esta, sino que atraviesa diferentes formas de activismos y luchas. Y como dices, también es importante señalar que hay personas, incluso en países industrializados o del norte global, minorías étnicas, que están realizando una importante labor para poder luchar contra el territorio, por la vida, y que están siendo reprimidas actualmente, y que eso generalmente no lo vemos cuando, por ejemplo, uno pensaría que en Estados Unidos no existe este tipo de luchas. O sea, sí están presentes, solamente que luego no se visibilizan. Y también es importante estudiarlas. Claro. Y que también, por supuesto, ahí hay un sesgo totalmente colonial y blanqueado de los activismos que sí se ven, ¿no? Y a los que sí se les da, se les hace ruido. Okay. Cuéntanos un poquito sobre este estudio que actualmente, bueno, ya lo estás como, ¿en qué etapa del estudio estás ahorita? Bueno, ahorita estoy empezando en los primeros semestres del doctorado. Mi intención es en el siguiente semestre comenzar ya el trabajo de campo para saber cómo los activistas están manejando emociones desagradables, cómo están haciendo este manejo emocional para poder permitir continuar en la lucha, sostener su compromiso y también
cómo se relaciona a valores proambientales y que eso nos arroje luz sobre cómo estimular la respuesta social a la crisis climática. Ay, qué padre. Entonces, ¿ese fue tu planteamiento o cómo dirías que fue el punto de partida que te impulsó a hacer este trabajo? Sí, bueno, yo ya había hecho algo investigación previa en la maestría sobre un grupo en concreto de activismo climático que arrojó como que elementos que a mí me interesaban seguir indagando a nivel como un poquito más amplio entre otros activistas de diferentes estados y que pertenecen a otras organizaciones para ver de manera como más amplia cómo es este manejo emocional, qué estrategias se están desarrollando y cómo podemos retomarlas para las personas que no están actuando todavía. Súper. ¿Y hasta ahora qué has encontrado? Bueno, que el activismo, para empezar, es una fuente de agencia. Permite a los activistas como adquirir este empoderamiento, como para no solamente luchar en esta esfera de la crisis climática, sino que incluso en su vida personal ha tenido impactos biográficos, como el que puedan decir cuando algo no les gusta, participar en temas que les desagradan, como que refuerza este sentido de agencia. Y algo muy interesante que me encontré es que el activismo también, por otro lado, es una fuente de manejo emocional para ellos. Como que el poder compartir cuando se sienten asustados, con impotencia, con rabia hacia la inacción del gobierno, les permite manejar de manera colectiva estas emociones, poder redirigir, por ejemplo, hacia amor, confianza y esperanza para poder continuar con su compromiso en la construcción de alternativas a la crisis. Ok. Y hasta ahora, entre lo que has pensado y reflexionado, ¿qué te ha llamado la atención, Tsitsi? Oye, es que son varios temas que me parecen muy importantes que deberían de tener más relevancia en el tema de la crisis climática. Y uno de ellos que también me gustaría poder investigar a profundidad en el doctorado es precisamente que las emociones también se encuentran relacionadas a la construcción de imaginarios, lo cual también es un elemento central para generar alternativas o hacer cualquier cambio social. Por ejemplo, estos momentos de cambio social como el que nos encontramos actualmente, si podemos revertir algunos efectos de la crisis o continuamos como lo hemos estado haciendo, es a cómo nos imaginamos. Y lo mismo pasa con el activismo. Hay un futuro que es posible gracias a la acción colectiva. Y eso es lo que también, por lo que ellos están luchando, ese futuro alternativo a este sistema. Y bueno, entre las emociones que se vinculan a la construcción de imaginarios están, por ejemplo, el dolor o el dolor por la pérdida. Hay muchos activistas que señalan que es importante sentir el dolor ante toda la devastación que está ocurriendo para poder actuar. La rabia también ante los efectos de la crisis climática, ante la injusticia que supone esta situación para las personas más vulnerables. Hay comunidades, como por ejemplo en el Ártico, que están en riesgo de desaparecer precisamente por el derretimiento de los polos, o islas en el Pacífico Sur que también están en riesgo de desaparecer por el aumento del nivel del mar. Entonces también ellos dicen que es muy importante sentir esta rabia ante la injusticia de la situación. Pero sobre todo, hay autores que señalan que la indignación es una emoción central porque es inherente al capitalismo precisamente ante todas las injusticias que tiene el sistema. Y bueno, esto nos ayuda a como poder luchar para un futuro más justo en el que se ponga al centro la vida. Pero también hay otras emociones que no son tan desagradables, sino que son agradables, como la compasión, el amor y el cuidado por el planeta también son fundamentales para imaginarnos otro futuro mejor. Y por tanto, esta construcción de imaginarios, o sea, podemos verla como algo cargada de emociones. Y creo que también es importante. Totalmente. Cuando a mí siempre me ha gustado mucho que cada vez se hable con más y más naturalidad respecto a emociones,
porque incluso en la misma psicología, durante mucho tiempo, las emociones como que, o sea, imagínate, en la misma psicología, las emociones como que no eran como tan relevantes, ¿no? Era como, no, pues sí es tristeza y ya, ¿no? Como una cosa ahí que sucede inevitablemente y ya. Pero no se había realmente dado la importancia de decir, a ver, las emociones existen, es algo. Y tienen una relación muy, muy importante con nuestro mundo interior, con nuestra relación con el mundo exterior, y hablan mucho, hasta evolutivamente, si nos queremos poner muy del lado cientificista, de nuestra relación con el mundo, de la relación del humano con el mundo. Y a nivel social también, si pensamos que las emociones son respuestas a cosas que suceden en el exterior, o sea, respuestas a estímulos externos, pues también entonces hay que voltear a ver qué es lo que está pasando allá afuera que nos está generando esta respuesta emocional. Y también nos hablan las emociones de una sensibilidad interna inherente que tenemos las personas, los humanos. Y que estas respuestas afectivas tienen mucho potencial, están muy cargadas y son fuerza. O sea, imagínate, creo que en la historia de la psicología se estudió primero la fuerza y como la importancia de la energía sexual, como en los estudios del orgasmo y así, que de las emociones. O sea, eso se me hace súper interesante, pero creo que justo así como en este entendimiento que ha habido de la energía sexual como algo que es potencialmente, políticamente muy transformador, porque es como energía muy, muy pura, que además impulsa a la acción y que llevándolo hacia, o canalizándolo hacia, digamos, causas u objetivos o búsquedas, pues los límites son, o sea, más bien no hay límites, ¿no? Creo que justo este mismo potencial tienen las emociones y los afectos. Sí, totalmente. Creo que todo lo que dijiste, acabas de decir, es justamente la médula de la dimensión emocional desde un enfoque sociológico. Precisamente durante mucho tiempo las emociones, bueno, todavía incluso siguen siendo consideradas como irracionales, ¿no? Cuando no es así. Las emociones, como dices, son maneras de que nosotros procesemos la información y nos ayudan a orientarnos sobre nuestro mundo exterior también, y también nos ayudan a actuar, afectan nuestra toma de decisiones. Entonces es importante también tener en cuenta que las emociones, hay una relación entre emociones y comportamientos, y también las emociones precisamente van a depender del contexto social en el que vivamos. Hay emociones que a lo mejor no vamos a sentir, como la persona que está en Japón, porque a lo mejor tiene conceptos emocionales diferentes. Eso es también lo que me ha divertido y me ha interesado mucho de este tema, es que, por ejemplo, en Japón hay un sentimiento específico para cuando vas a cortarte el cabello y no te lo dejan como tú quieres. Wow. Esa es una emoción que ellos tienen, ¿no? O incluso en Alemania también hay un caso de emoción que es específico para cuando tú quieres sentirte bien por algo que le está pasando a una persona, pero te alegras de que le haya ido mal. Como que son cuestiones muy culturales que ahorita en México no tendríamos, pero que todos hemos sentido en algún momento, a lo mejor, estas situaciones. Claro, entonces, claro. Sí, y que el afecto de cuando vas a cortarte el cabello y te lo dejan mal, lo hemos sentido. Claro, yo lo he sentido. Yo vivo en una relación con ese afecto, pero no tenemos una palabra para eso, ¿no? Y también hay mucho, o sea, creo que a eso te refieres con la cultura, ¿no? Que está muy mediado por el lenguaje y por el imaginario. Sí, exacto. Eso también es muy interesante, de cómo atraviesa la cultura las emociones. Y que también es importante, como lo que decías, somos unos sujetos activos a nuestro sentir. Siempre también podemos manejar nuestras emociones, podemos incluso hacer un esfuerzo por cambiarlas, por sentir otra cosa o por suprimirlas, y eso también es algo importante, porque muchas veces se decía que las emociones estaban ahí
y nosotros luego no podríamos actuar frente a ellas, y no es así. Desde esta perspectiva, ¿qué sientes que sería importante? No sé, ¿qué iniciativas, qué propuestas, qué tendría que existir para atender las necesidades emocionales de los activistas? Creo que ya eso es algo que también que nos hemos estado dando cuenta en la investigación, que ya por ejemplo hay más espacios que toman en cuenta la dimensión emocional. Por ejemplo, cuando ellos sienten burnout o empiezan a sentirse cansados del activismo, ellos están priorizando su salud mental a través de darse una pausa, hablar entre ellos sobre las emociones que sienten, cómo las pueden manejar. Y creo que también es algo que caracteriza a esa nueva ola, dar un espacio a la salud mental, porque saben que es importante para poder continuar con el compromiso. Y otra cosa que también estamos viendo cada vez más en México, que antes no ocurría, son los cafés climáticos. Me parece que es un espacio muy importante para poder manejar las emociones que nos está generando la crisis y nos sintamos acompañados en el proceso de todo lo que está conllevando, como los efectos de calor, las pérdidas que estamos viendo, incluso prepararnos para los efectos futuros. Y me parece que ya se está dando más importancia a la dimensión emocional. Me encanta tu respuesta porque lo que estás diciendo es, a ver, para pensar en qué plataformas son necesarias para atender las emociones de los activistas, primero necesitamos reconocer que la dimensión emocional en el activismo es importante. Sí, y en cualquier caso, creo que también, de hecho, desde activistas o no seamos activistas, nuestra salud mental es muy importante como para poder llevar a cabo de manera adecuada las actividades que llevamos día a día. Creo que siempre es importante trabajar en nosotros mismos para poder de ahí partir a ayudar a los demás o poder hacer algo por nuestro entorno. Claro, bueno, y digo, yo soy psicóloga, yo me dedico a la psicoterapia, estoy súper de acuerdo contigo. Y de hecho, a mí siempre me gusta hacer mucho este anuncio, que es, sí, yo soy psicóloga y yo digo, vengan a terapia porque es mi trabajo y lo que sea, pero hay cosas que son de salud mental y que no se resuelven en un consultorio. En un consultorio a lo mejor las puedes señalar y decir, a ver, esto está siendo importante, pero que no competen a resolverlas en un consultorio, sino que el espacio de mayor cambio, agencia, transformación, sucede en lo colectivo, sucede en comunidad, sucede en encuentro, en acompañamiento. Estos cafés que mencionas, el café climático, que yo no sabía que existía hasta que mi amiga, que ahí le hago un saludito a Abril Ruiz, lo trajo a su comunidad, ¿no? Y que está muy bonito porque es justo un espacio, vamos a tomar café y hablar de lo que nos hace sentir en general, el cambio climático, la naturaleza, ese árbol que está bien bonito. Sí, y justamente Abril Ruiz es una de las psicólogas, una de las primeras psicólogas que está trayendo este tipo de espacios en México, y que afortunadamente a partir de eso es como, ya se está viendo como más común. Todavía falta mucho, pero sí es importante, como dices, sentirnos acompañados en este proceso, porque solamente así podemos ver que no somos los únicos que nos sentimos mal frente a la crisis climática, pero que también hay muchas personas que nos estamos preocupando por el tema, estamos haciendo y queremos estar haciendo algo, y creo que también es muy importante en este tipo de espacios saber que hay personas que están luchando y que están interesadas en hacer algo por el problema. Totalmente, sí, totalmente. Siempre cuando tú digas, estaría bien padre que hubiera algo en donde la gente se juntara a hablar de sus preocupaciones en cuanto a la naturaleza, digo, hazlo tú hazlo, tú sé esa persona que diga, hoy nos vamos a juntar en mi casa para hablar de nuestra ecoansiedad. Porque si tú tienes esa inquietud, te aseguro que no eres la única persona que la tiene.
Y hay muchas personas como tú que están esperando a que se dé ese espacio. Entonces, si tienes esa inquietud, tú hazlo, tú inicia, tú pone un letrerito en la esquina de tu casa y convoca para que se junten en el parque a las 6 de la tarde, ¿no? Y fíjate que hay un comentario que yo quería hacer respecto a ya tal cual como el manejo emocional en las personas que hacen activismo, no solo climático, sino de cualquier tipo. Y es que creo que a veces tenemos una perspectiva muy romantizada de las activistas o los activistas, como de, claro, es que son personas apasionadas, que les encanta lo que hacen y que eso en sí, el activismo en sí mismo les da satisfacción y les genera, es como una misión de vida y lo tenemos como de alguna forma romantizado, creo yo, pero no hablamos o no consideramos que especialmente en el entorno de Latinoamérica es muy peligroso ser activista. Exacto. Número uno, ¿no? O sea, hay mucho miedo, hay mucha indignación, también hay mucho burnout. Y esto de verdad no lo reduzco solamente o no lo limito a la parte del activismo climático, sino, o sea, hay el burnout feminista, hay el burnout antirracista, o sea, claro, ser activista y tener una causa te genera burnout, estás en constante como disputa con tus entornos que son machistas, que son patriarcales, que son racistas, que son blancos, ¿no? Etcétera. Estás constantemente en una lucha de no quiero educar porque no me toca a mí decirle a este grupo de machines que lo que están diciendo es súper problemático y está generando violencia simbólica, pero tampoco quiero estar en este espacio, pero tampoco quiero irme de este espacio porque tengo derecho a ocupar este espacio. O sea, hay mucha, pues no sé si sea confusión, pero sí hay muchos conflictos internos. O sea, realmente no es algo como que digas, ¡ay, qué bonito! Y casi como Blancanieves y los pajaritos llegan y me ponen el vestido, ¿no? O sea, realmente hay emociones difíciles y cuando se habla de un activismo que está articulado a un nivel grupal, a un nivel colectivo, también creo que tendemos a romantizar el tema de la comunidad, ¿no? Y decimos, ay, sí, qué bonito tener una comunidad para compartir y no sé qué. Ok, esa es la parte bonita y el deseo y el horizonte utópico, si lo queremos ver así. Pero en el proceso de gestionar una comunidad va a haber problemas, va a haber diferencias, va a haber, si quieres, lucha de egos, va a haber intereses separados, va a haber conflicto y para ello se necesita muchas herramientas de gestión del conflicto, de mediación, de manejo emocional, de regulación de las emociones mías y de lesotres. O sea, no solamente hablamos de cosas bonitas, también hablamos de conflictos reales que requieren habilidades. Y a lo mejor ahí es en donde entra y ayuda mucho el trabajo personal, que sí se puede hacer en una terapia, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Me activa muchísimo que me contradigan. Eso lo podemos trabajar perfectamente en terapia, ¿no? Y tú lo vas a desplegar en esta plataforma grupal o comunitaria, que no es que no se pueda hacer a nivel grupal, ¿no? Como también tener grupos de habilidades emocionales, creo que eso es algo muy viable y que se puede beneficiar mucho este tipo de grupos. Pero bueno, yo quería hacer ese comentario, ¿no? De que el manejo emocional tal vez también viene iniciando desde reconocer que justo no todo es agradable y bonito, sino que va a haber cosas muy displacenteras y que hay que tener herramientas y habilidades para navegarlo y finalmente mantenerte apegado a lo que es tu meta, a lo que es tu motivación, tus principios, tus valores, ¿no? Que eso es lo que te está conjuntando con otras personas interesadas. Sí, o sea, está increíble el comentario que haces, Flor, porque creo que también sería muy importante precisamente hacer esto que tú dices de relación entre psicología
y otras disciplinas que estudian, por ejemplo, el activismo, otras formas de conflicto que se están dando. Y creo que es importante también, como dices, poner en el centro que es parte del individuo que se puede trabajar a nivel individual desde lo psicológico para que tenga una presencia ya a nivel más comunitario y se gestione de manera mejor. Y creo que ojalá hubiera muchos trabajos que abordaran el tema así, ojalá sea una perspectiva que se tenga que tomar en cuenta, porque sí, es muy importante, como dices, no romantizar. Hay muchos conflictos internos y son más frecuentes de los que pensaríamos por las diferentes visiones, por la trayectoria de vida que tiene cada uno. Y porque es importante que pues se sigan creando estas alianzas para hacer algo bonito a nivel comunitario. Y bueno, es algo con lo que me llevo hoy de esta sesión contigo y qué bonito, ojalá y se pueda trabajar más en eso. Sí, creo que de verdad ahí hay un campo muy fértil y yo también me lo llevo porque creo que sí es algo que ya que ves, no puedes desver. Ya que lo ves, no puedes decir, ya lo vi, se me ocurrió eso y ya, adiós. Sino que son semillitas, ¿no? Que después germinan en, pues algo puede ser en el futuro. Bueno, sí. Quiero preguntarte qué sigue para ti, Tzitziliini, ¿en qué andas? Bueno, yo actualmente, como más o menos te comenté un poquito, me estoy comenzando a planear mi trabajo de campo para el siguiente semestre. Tengo pensado trabajar en diferentes grupos de activismo, no solamente en la Ciudad de México, sino en otras partes del país, y que no solamente se consideren activistas, sino que sean personas que a lo mejor ellos no estén en un grupo específico, pero que sí tengan un compromiso constante en acciones que tiendan a mejorar la emergencia climática. Y bueno, para el siguiente semestre me gustaría centrarme precisamente en cómo es este manejo emocional que están haciendo hacia emociones desagradables que les genere ya sea la emergencia climática, pero también, como tú dices, estos conflictos que hay entre diferentes grupos, cómo les toca el contexto político que ahorita estamos viviendo en el país a nivel mundial, cómo están manejando estas emociones y ya para posteriormente relacionarlas a los imaginarios y a valores proambientales. Eso está muy bonito. ¿Cómo podríamos encontrar trabajo? ¿Cómo podríamos seguir lo que tú haces? Sí, bueno, yo formo parte del laboratorio sobre activismos y alternativas de base, la cap.org.mx. Ahí hay artículos, libros y conferencias sobre el tema que no solamente tienen que ver con activismo climático, sino también con activismo feminista, emociones como la esperanza radical, esperanza en tiempos de crisis climática, y publicaciones en el tema. Ahí yo colaboro, entonces pronto el artículo que estoy ya planeando publicación y los que planeo desarrollar durante el doctorado también estarían ahí presentes. Súper, lo voy a poner en la descripción para que las personas puedan tener ahí acceso fácil a buscar, y a partir de ahí se puede seguir todo lo que tú vayas haciendo, ¿no? No solo lo que ya está, sino lo que vas a ir haciendo. Sí, claro, pero sobre todo si les interesa algún otro tema relacionado a la dimensión emocional, como activismo de alto riesgo en contextos represivos, activismo feminista, publicaciones que llevan investigadores a cabo también de la CAP. Ahí también todos esos temas los pueden encontrar ahí. Ay, excelente, buenísimo, Tsitsi. Y una pregunta con la que quisiera cerrar es, ¿qué podemos hacer nosotros como público, como comunidad? Creo que un punto importante es desestigmatizar a los activistas y defensores. Como te mencionaba anteriormente, México es uno de los países más inseguros para cualquier lucha política y a quienes defienden la vida. También es importante que reconozcamos las luchas locales. En los últimos años se han proliferado experiencias desde lo comunitario, experiencias de comunidades indígenas racializadas que están impulsando alternativas muy importantes a la crisis, pero también al sistema. Entonces creo que es importante que más personas sepan que hay muchas personas que están luchando desde diferentes trincheras para poder tener
un futuro alternativo y que es importante también conocerles. Que no solamente se centren en países como Estados Unidos, Italia, que sí son importantes, pero hay muchísimo más. Y entre más sepamos de ellos, también podríamos tener más ideas a nivel general cómo podemos estimular esa respuesta social que necesitamos. Claro, e incluso involucrarnos, ¿no? También Uh-huh. estoy segura que en la comunidad de cada uno de ustedes hay alguienes haciendo cosas, hay personas organizándose, hay personas preocupadas y activamente haciendo cosas, y eso puede ser un beneficio de voltear a ver hacia lo local. Sí, exacto. Creo que es importante también no solamente pensar en estas cumbres climáticas que se dan cada año, que como te he dicho no están llevando a ningún lado, sino que creo que la resistencia importante que se está llevando es a nivel local. Y por último, también me gustaría cerrar con esto, que ser emocional es una forma de resistencia. El sistema nos ha vuelto insensibles, incluso deshumanizados, y es importante reconocer que el papel de las emociones, nuestro sentir, juegan un papel muy relevante para moldear nuestras acciones, nuestra imaginación, en cómo nos relacionamos con el entorno. Y son uno de los pilares para proponer alternativas a la crisis a las que nos enfrentamos actualmente. Entonces creo que es eso, permitirnos sentir y a partir de ahí actuar. Oh, me encanta esa conclusión de resignificar y reivindicar la emocionalidad y la sensibilidad y los afectos. Me encanta. Muy bien. Pues muchas gracias, Citlini, te agradezco mucho el tiempo y que hayas venido a compartirnos. Creo que estos temas son muy importantes y también me parece importante traerlo acá, pues que el podcast tiene un formato de conversación pues más ameno, más fluido, y sacarlo de los entornos académicos, institucionales. Uh-huh. Así que te agradezco mucho tu participación en esto. Muchas gracias. No, gracias a ti, Flor. De verdad, muchas gracias por considerarme, por la invitación. Y también gracias por todas las cosas valiosas que me has aportado este día desde la perspectiva psicológica, que es a la que tú estás. Sí, pues aquí seguiremos y creo que también así vamos generando redes, ¿no? Redes de personas interesadas que podemos aportar desde nuestra propia trinchera. Pues muchas gracias, Titi. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Espero que este episodio les haya gustado y nos seguiremos escuchando en otro episodio de La Gente Sabe Cosas. Bye, bye.